Hola, mi nombre es Ana Huelvas y junto a mis compañeras Eulalia Barrios y Jenny de la Voz vamos a estar hablando sobre el vanguardismo brasileño. Aquí vamos a abordar temas como la vanguardia, un poco sobre el vanguardismo latinoamericano y nos enfocaremos más sobre el vanguardismo en Brasil, es decir, esos ismos que surgieron, los principales representantes y sus propuestas innovadoras y, por último, algunos ejemplos o fragmentos de poemas que se dieron en esa época. Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny de la Voz. Inicialmente hablaré sobre qué son las vanguardias, es decir, el concepto, y luego hablaré sobre los ismos o movimientos vanguardistas que se dieron en Brasil. Bueno, en cuanto al vanguardismo latinoamericano, podemos decir que este movimiento artístico y literario surge en Latinoamérica como respuesta a los grandes cambios políticos y sociales que se estaban dando en el continente americano debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Española. También cabe mencionar que este movimiento se basó principalmente en el rompimiento de los esquemas y normas tradicionales en esa época, o sea, esas normas que se venían aceptando en el arte y la literatura moderna, y lo cual implicó que se generaran nuevas corrientes literarias, o sea, nuevas formas de escribir poesía, las cuales en esa época fueron consideradas como revolucionarias. También cabe mencionar que los primeros autores del vanguardismo latinoamericano tomaron los postulados y características de las formas de expresión europeas y las adaptaron a la realidad latinoamericana. Es por eso que en sus obras buscaban expresar el rechazo sobre las problemáticas sociales que ocurrían producto a los cambios en su entorno, en los cuales se encontraban temas como desigualdades económicas, intervencionismo político, la pobreza y la exclusión social. Bueno, buenas compañeros y profesor, mi nombre es Eulalia Barrios y yo les estaré hablando acerca del vanguardismo en Brasil, igualmente de las propuestas o manifiestos que se llevaron a cabo durante este periodo y también del modernismo brasileño. Pero vamos a empezar por lo que fue el vanguardismo en Brasil. Bueno, el vanguardismo en Brasil, digamos que fue como un grito de alegría, de entusiasmo, un grito fuerte, por llamarlo así, de la gente nueva, es decir, de los jóvenes. Esto porque fue un grito necesario. ¿Por qué? Porque fue un grito necesario que encontró una repercusión en todos los rincones de la tierra brasileña. ¿Qué pasó? Que hubo una reacción modernista. Esto nació pues por una fatiga unánime de la gente pues de esa tierra, entre comillas, libre y joven, como lo mencionaba anteriormente. ¿Qué pasaba con ellos? Estaban cansados, agotados de contemplar el espectáculo inmutable de la literatura parnesiana. Entonces vinieron unos autores, como por ejemplo el señor Mario y Oswald de Andrade, entre otros aproximadamente unos 20 más, deliberaron un día de repente pues para implantar o implementar la indisciplina entre los irreprochables soldados de los batallones parnasianos de la Academia Brasileña. Hay un dato muy importante y es que se dice que esta conspiración se hizo en Río de Janeiro. Sin embargo, como tal, el punto de estallido o donde fue el boom, por decirlo así de un modo, fue en Sao Paulo, en la Semana de Arte Moderna. Dentro de todo esto surgió una confusión, digamos que se incitó un combate, ¿ya? Un combate entre literatura y artes plásticas. Entonces, ahí ya pues lo que hicieron fue que se definieron las nuevas aptitudes en todos los estados del Brasil y el movimiento tuvo un eco. Aparecieron focos metastásicos de la vanguardia en todo el organismo brasileño. Por último, hubo multiplicaciones, o sea, ya las personas querían pertenecer a la vanguardia y de algún otro modo no querían pertenecer a los del otro lado. Entonces, como lo decía, ellos querían formar parte de la vanguardia porque la vanguardia básicamente regimentaba la indisciplina de todas las personas, como lo decía, la mayoría jóvenes, y ellos ya podían expresarse libremente. De algún otro modo tenían la necesidad de que no fueran mandados, de que no hubiera un orden jerárquico, de que no hubiese un comandante, de que no hubiese alguien que le dijera, mira, esto es así, ¿ya? Entonces, pues básicamente se trató de esto, el vanguardismo en Brasil. Más adelante les estaré explicando los otros temas. Gracias. Bien, iniciaré dando un pequeño concepto sobre las vanguardias. Bien, se tiene que son un conjunto de movimientos y tendencias artísticas y literarias de carácter renovador. Su principal característica es la libertad de expresión. Bien, con renovador queremos decir que se dejó o se transformó la forma de concebir y ver el mundo, en este caso específicamente pues el arte y la literatura, ya que digamos que se adoptaron los temas y las formas a las necesidades nacionales y culturales. Es decir, se transformó la visión del mundo y esto provocó la alteración de la estructura de las obras, los temas tabú y se desordenó, por decirlo de alguna manera, los parámetros creativos. Bueno, ahora, como lo había anunciado previamente, hablaré sobre los ismos o movimientos vanguardistas. Bien, me parece fundamental explicar esto del sufijo ismo, ya que digamos que le da una significación o mayor facilidad para
comprender el significado de una palabra. Entonces, tenemos que este sufijo quiere decir que es una doctrina o un sistema de creencias añadida con o unida con la palabra. Por ejemplo, en el caso de modernismo, quiere decir doctrina que sigue lo moderno. Ese ismo significa doctrina y el fonema moder quiere decir moderno. Entonces, en el caso de futurismo, quiere decir que es una doctrina que sigue el futuro o lo que ha de ser. También es el caso del cristianismo, por ejemplo, quiere decir la doctrina o los que siguen a Cristo. Bien, teniendo clara esta parte, entonces ahora sí procedemos a definir qué es el futurismo. Bueno, cabe aclarar que esta es una de las vanguardias principales que se dio en Brasil y que fue pieza fundamental o que influyó en el modernismo brasileño. Bien, el futurismo fue uno de los movimientos artísticos que tuvo lugar en Europa, como casi todos los movimientos. Surgió en 1909 con la publicación del Manifiesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti. Este era un escritor italiano que publicó su obra llamada Manifiesto Futurista, y con esta, digamos que empezó a surgir el futurismo. Bien, surgió en una época de tensión política entre las superpotencias. Bien, aquí nos referimos a la Primera Guerra Mundial, es decir, surgió en una época bastante tensa, y por lo que es importante contextualizar esta parte. Bueno, ahora proseguimos con las características. En primer lugar tenemos el antitradicionalismo. Bien, como la misma palabra lo indica, de hecho el prefijo anti significa, digamos que en contra de, en este caso el tradicionalismo, es decir, dejar atrás lo tradicional y renovar o transformar las cosas. Entonces, el futurismo de hecho fue llamado así por su intención de romper con absolutamente el arte del pasado. Entonces, se buscaba crear un arte nuevo, moderno, acoplado a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Bueno, asimismo está la renovación, que es otra característica de hecho de las vanguardias y de todos los movimientos vanguardistas, ya que su objetivo principal es renovar, transformar, cambiar las doctrinas. Entonces, la exaltación de máquinas. Ya había mencionado que esto se vivió en plena guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos que uno de los objetivos era utilizar la tecnología y la ciencia para cosas, digamos que positivas, y no para la destrucción, como fue en el caso de Europa, que vivía pues una tensión política bastante fuerte. Y por último, el culto a la velocidad y a la tecnología. Bien, el futurismo, como su nombre lo dice, quiere abarcar todo lo que trae el futuro, el porvenir y lo que ha de ser. Entonces, la velocidad y la tecnología es algo moderno, como bien sabemos. Los avances tecnológicos, digamos que aún en la actualidad están en su pleno auge, y esto es primordial, o digamos que representa un punto positivo o un punto a favor de estas vanguardias. En este caso, esta que es el futurismo, porque viene lo moderno, lo nuevo, lo tecnológico y lo veloz. Bien, ahora enfatizando mucho más en Brasil, lo que fue el futurismo en Brasil o lo que representó este. Bueno, en primer lugar tenemos que, hay que tener en cuenta que la importancia del futurismo para el arte brasileño radica en su perspectiva radical de ruptura con la tradición y consecuente apreciación de la libertad de creación. Esta es la base del modernismo brasileño. Entonces, artistas modernistas como Anita Malfatti y Oswald de Andrade tuvieron grandes influencias del futurismo. Bien, estos son los representantes, digamos que más destacados del modernismo brasileño. Entonces, el futurismo marcó dejó una gran huella en este movimiento, ya que a partir de él, digamos que se intensificó o se solidificó la base para el modernismo brasileño. Y bien, para contextualizar un poco históricamente Brasil, tenemos que la ciudad de Sao Paulo, era una metrópolis en ascenso y en proceso de modernización, industrialización y urbanización. Entonces, relacionando el concepto o lo que significa y lo que trae el futurismo con el contexto que vivía entonces la ciudad de Sao Paulo, digamos que fue algo
positivo porque se relacionan entre sí la tecnología, la ciencia y Sao Paulo en ese camino de renovar, de transformar, jugó un papel muy importante en el modernismo, en la modernización e industrialización del país y bueno, específicamente de la ciudad. Entonces, Mario de Andrade, como habíamos dicho, fue el responsable de adoptar el término modernismo para definir la nueva estética que se estaba construyendo en el país. Bien, hasta aquí mi aporte, muchas gracias. Bueno, seguido acerca de los ismos o movimientos vanguardistas que se dieron en Brasil, se encuentra el modernismo brasileño. Ustedes se preguntarán, ¿qué fue esto? Bueno, básicamente esto fue un movimiento cultural de amplio espectro, es decir, que se imaginaban o de hecho hacían figuras irreales, imaginarias y fantásticas. Entonces esto hizo que se afectara tanto a la literatura como a las artes plásticas. Entonces se adaptaron pues nuevos elementos de las vanguardias europeas anteriores de la Primera Guerra Mundial, como lo fue el expresionismo. Pero, ¿qué se pretendía en el modernismo brasileño? Bueno, básicamente se pretendía construir una verdadera cultura brasileña, es decir, tener una identidad propia, por lo cual se emprendió en aquel entonces un revisionismo de las tradiciones culturales brasileñas. Cabe resaltar que hubo y existieron dos fases. La primera fase fue entre los años 1922 y 1930 y la segunda fase fue entre los años 1930 y 1940. Como les venía diciendo anteriormente, como lo mencioné, existieron dos fases. La primera fase, nuevamente repito, fue entre los años 1922 y 1930. En esa primera fase del modernismo brasileño se caracterizó pues por las tentativas de marcar posiciones. O sea, ¿qué se quería? Se quería romper esas estructuras heredadas del pasado. Entonces, estos autores buscaban lo moderno, lo original, pero también lo polémico. Entonces, buscaban la identidad de Brasil, los orígenes, sus ancestros, que se tuviera en cuenta la libre expresión, pero también la naturaleza, eso que ellos tenían y que de pronto el mundo exterior no conocía por las represiones. Entonces, por ejemplo, al indio se le vio ya como verdadero brasileño porque no se le tenía en cuenta. Entonces, lo que hizo esto fue que surgió un movimiento profundamente nacionalista. ¿Y qué buscaba? Pues buscaba básicamente afirmarse en el aspecto lingüístico. Esto porque se diferenciaba, por ejemplo, la lengua brasileña hablada por la gente de la calle de la lengua portuguesa. Es decir, que se quería que se tuviera en cuenta una sola lengua o que básicamente no existiera repercusiones o diferencias aun cuando se hablaba la misma lengua. Ya la segunda fase se encuentra en el año 1930 y 1945. Este fue un periodo muy, pero muy rico en la producción literaria. Ya el universo temático, ya aquí se amplió pues los artistas, de hecho se preocupaban muchísimo más acerca del destino de los hombres. Y bueno, también la mayoría de estos poetas del 1930 observó bastante esa experiencia que tuvieron los del 22. Entonces tenían muchísimo en cuenta la libertad temática, el gusto por la experiencia, por la expresión, y el verso libre. De hecho, la poesía prosiguió la tarea pues de purificación de medios y formas antes iniciada. ¿Qué se quería? Pues ampliar la temática hacia las inquietudes no solamente filosóficas, sino también religiosas. Y pues al mismo tiempo la prosa también ampliaba su área de interés, como que para incluir nuevas preocupaciones, como lo era el orden político, la parte social, económica, humano y espiritual. Ok, bueno, dentro de las propuestas humanistas, bueno, básicamente voy a hablar acerca de dos que se consideraron full importantes y bueno, también pues no se encontraba mucha información acerca de esto. Sin embargo, bueno, voy a explicarlo. Se dice que hubo un manifiesto llamado Poesia Pau Brasil, y fue firmado en el año 1924 por Oswald de Andrade. Él en ese entonces vivía en París, pero básicamente él reclamaba la construcción de una cultura autóctona que requería pues la creación de una lengua brasileña. Entonces, Pau Brasil básicamente defendía un nacionalismo crítico, comprometido totalmente con la izquierda. Y también estuvo implicado en la denuncia pues, de la realidad social. Sin embargo, como reacción a este movimiento surgió en Sao Paulo el movimiento verde amarelo. Este fue formado por Menotti de Pichia, Plinio Salgado, Guilherme de Almeida y Cassiano Ricardo. En 1927 a este movimiento se cambió su nombre por Escola de Anta, es decir, que se puede conocer como Escola de Anta, pero también por verde amarelo. Y bueno, a diferencia de Pau Brasil, que fue tachado por los verdes amarelistas de afrancesado, como lo dije, puesto que él en aquel entonces vivía en París. Y pues el grupo ANTA defendía el nacionalismo, pero era el nacionalismo ufanista. En cambio, pues el de Pau Brasil defendía al nacionalismo crítico. Y pues
verde amarelo. Era de carácter utópico y era próximo pues de la corriente extrema derecha, por lo cual quiere decir que se tildaban mucho, se criticaban fuerte porque tenían dos corrientes ideológicas. Los principales representantes del vanguardismo en Brasil fueron Mário de Andrade, quien fue uno de los miembros fundadores del modernismo brasileño y que en 1922 participó activamente de la Semana del Arte Moderno de Sao Paulo, y el cual tuvo una gran influencia en la renovación de la literatura y de las artes en Brasil. Este también se caracterizó por ser el defensor de la libertad de creación y experimentación, lo cual arremete contra la estética académica y favorece el uso de la lengua respetando las diferentes geografías del país en su afán de impulsar los temas tradicionales. También nos encontramos a Oswaldo de Andrade, quien fue un poeta, ensayista y dramaturgo brasileño, y que también fue uno de los promotores de la Semana del Arte Moderno en 1922. Y es uno de los nombres más destacados del modernismo brasileño en la literatura. La pretensión de Oswaldo fue partir de un concepto suficientemente amplio que fuese útil a la comprensión de diferentes dimensiones de una realidad que, como se deduce, es la de la nacionalidad brasileña. La perspectiva adoptada procuró amalgamar las diferentes regionales o sociales de aquello que abarca la brasilidad, así como las transformaciones históricas, y definir un solo principio que las rige, es decir, la antropofagia, y la cual privilegia el punto de vista antropológico sobre el histórico. También trata con esto de un papel interpretativo de la nación y de su pueblo. En sí, la propuesta enunciada por Oswaldo es definir lo que somos o lo que nos une a través de una metáfora antropófaga, lo que alude a que estas definiciones sobre la brasilidad se den a partir del otro, más no desde una posición subalterna. También nos encontramos a Manuel Bandeira. Este fue un poeta crítico, literario y traductor brasileño, perteneciente a la llamada primera generación del modernismo brasileño, y es muy conocido por su poema Os Sapos, el cual abrió la Semana del Arte Moderno de Sao Paulo en 1922. Bandeira, a pesar de ser más conocido por su vínculo en el modernismo brasileño, sus poemas tienen características de parnasianismo y simbolismo. Luego se afilió al modernismo y también produjo poesía concreta. La poesía modernista de Manuel Bandeira se sitúa en la llamada primera generación modernista. Entonces, como característica de esta generación, es posible observar la libertad de creación, el predominio de los versos libres, la aproximación entre el habla y la escritura, y además encontramos elementos regionalistas. En su obra Libertinage se considera plenamente modernista, en clara oposición al arte académico tradicional y marcada por el tema de la vida cotidiana. Por último, nos encontramos a Menotti del Pichia, quien fue un periodista, ensayista, cuentista, poeta, pintor, político, cronista y novelista brasileño, y quien es considerado uno de los principales escritores de la primera generación del modernismo brasileño, y quien también fue uno de los principales nombres de la Semana del Arte Moderno de 1922. En última instancia, hablaremos sobre algunos poemas o fragmentos de ellos que se dieron en el vanguardismo brasileño. Comenzamos por el poema Pauliceia Desvariada de 1922, el cual fue escrito por Mário de Andrade. Y aquí citamos la estrofa 32 de dicho poema, que dice de la siguiente manera: mis reclamos, libertad. Su interfaz de usuario, yo no abuso. Yo sé cómo impregnar ya mis verdades filosóficas y religiosas. Porque verdades filosóficas, religiosas, no son convencionales como el arte.
son verdades, tanto no abuso. No pretendo obligar a nadie a que me siga, normalmente camino solo. Entonces, revisando las páginas de este poema, podemos encontrar el libertinaje de Mario de Andrade, disturbios y sospechas sobre el lugar donde se crió, que fue Sao Paulo. Más adelante nos encontramos el poema Memorias Sentimentales de João Miramar, 1924, el cual fue escrito por Oswald de Andrade. Hemos citado el fragmento 30 de este poema, el cual se nombra Cabotaje, y dice así: al siguiente día y otros, la casta de Brasil miró montañas calvas patriotas. En la mesa de los retratos se rompieron con sonidos de colores y cauces de fanfania y prisa de las sirvientes. Una mujer italiana con ojos inmóviles me chupó un grog. Bueno, aquí podemos decir que por sus características innovadoras y un denso lenguaje poético, la obra es una actualización modernista de técnicas vanguardistas que busca en la palabra lírica una forma de romper con la tradición literaria y al mismo tiempo con el dominio social conservador. Por último, nos encontramos Ritmo disoluto de 1924, el cual es escrito por Manuel Bandeira y que dice de la siguiente manera: al dueño de tu encanto, a la amada mojigata, para quien tanto dedican ojos lavados en lágrimas, tu amante suplica. ¿Qué me darás, doncella, por el precio de mi amor? Te doy mis ojos, dijo ella, mis ojos sin señor. Bueno, en esta obra predomina el verso libre y busca la disolución de la cadencia rítmica tradicional. Igualmente, nos damos cuenta que el poeta va más comprometido con el ideal modernista. Para finalizar, haré mención de algunas obras que son de importancia en el vanguardismo brasileño. Y empezamos por la obra Brás Bexiga e Barra Funda de 1927, que fue escrita por Alcántara Machado. Bueno, en esta obra podemos observar tres elementos esenciales para la elaboración y narración y registro. Vemos que la prosa documental, presencias de un narrador documental del espacio, de la cualidad y el registro de vida de los trabajadores italo-paulistanos. Y también tenemos la obra Vamos cazar papagayos de 1926, escrita por Casiano Ricardo. Esta es una de las obras más representativas del modernismo, porque se revelan las primeras huellas de la conexión de Casiano con el movimiento verde-amarillo y el grupo ANTA. Entonces, él enfatiza en elementos de la flora y la fauna brasileña, así como su rico folclore.